se están haciendo avances, se está buscando hacer desarrollo, sin embargo, mucho se sale de lo tecnológico y entra más en lo burocrático y en el tema de hacer política. Y yo creo que ese es el tema a solucionar, ¿no? Que es algo que ya tenemos, que ya está y no podemos seguirlo frenando y frenando. Entonces, parte del hecho de la creación de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial es justamente involucrar a todas las partes, o sea, la academia, la empresa y las autoridades en un problema que nos atañe a todos y todas. Entonces, En este episodio hablamos con Fer Galván, fundador y director general de Intelligent Chatbots, experto en inteligencia artificial. Fer es ingeniero en mecatrónica y sistemas de control egresado por la Universidad de La Salle. Es miembro de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Hablamos de cómo lanzó su empresa en 2016, lecciones de hacerle un pitch a los directivos de Microsoft, seguir tu pasión como brújula para continuar tu emprendimiento, transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, empoderar a la docencia, sus primeros chatbots como MemeBot y ahora el más reciente PlaneaBot, el cual le da servicio a más de 85,000 usuarios en 38 países. Fer encontró un gran propósito e impacto a través de ofrecerle plataformas a los docentes a través del uso de la inteligencia artificial. No te pierdas esta emocionante plática, sin lugar a dudas hay grandes lecciones que Fer nos comparte. Bienvenido, Fer, al podcast. Es un honor tenerte aquí como invitado. Tuve el honor y el gusto de trabajar contigo hace un par de años. Y pues qué gusto que volvamos a reconectar y a platicar de cómo has visto la tecnología y diferentes temas que vamos a tocar durante la conversación. muchísimas gracias, Rod. Es un gusto poder acompañarte en tu podcast. Estoy muy emocionado de poder platicar. Ya tiene un rato que no platicábamos, entonces hay que ponernos al día en todo este mundo de la tecnología. Perfecto, Fer. Pues bienvenido nuevamente y arrancamos. Antes de arrancar, quisiera comentarte, sé que durante el 2017, durante el terremoto del 2017, tú ayudaste o lanzaste un chatbot que utilizaba tecnología de geolocalización justo para ayudar a la ciudadanía en un momento tan importante y tan de crisis que vivimos ahí los ciudadanos que estamos aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo fue para ti apoyar a la ciudadanía con con la tecnología y obviamente saber que tus conocimientos apoyaban en algo muy crítico, ¿no? Sí, mira, pues es interesante porque en ese momento nosotros realmente llevamos poco con la empresa, llevamos un año y estábamos trabajando justo con una universidad para la implementación de un chatbot para atención a sus prospectos. Y justamente mientras el proyecto todavía estaba en desarrollo, se da el tema del sismo y y la universidad nos pide que habilitemos la atención automática antes, ¿no? A través de su sitio web y de su página de Facebook porque justamente las personas que estaban atendiendo el contact center se estaban viendo rebasadas por la cantidad de estudiantes, de egresados, de padres de familia que querían apoyar y querían saber cómo se iba a organizar la universidad para hacer todo esto. Entonces, justamente vimos con el equipo que se necesitaba la tecnología en un momento como ese. Entonces, es curioso porque estábamos desarrollando ese proyecto. Se unen otras empresas a la iniciativa, yo ahí convoqué y personas que convoqué convocaron a otros y se unieron varias personas y empresas, las más importantes, pues Facebook, Google, Microsoft, algunas asociaciones de personas que estaban haciendo recabación de datos y todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que lo hicimos en un tiempo récord, nos juntamos, nos hicimos un hackathon aquí en es más, ni siquiera teníamos oficinas en ese entonces, nos reunimos ahí en la sala, todas las personas de desarrollo y nos coordinábamos con las otras empresas y lanzamos el sistema en un tiempo récord. Creo que nos tardamos como 2 días, no sé, pero fue un proyecto que hicimos express y que justamente utilizaba la tecnología de inteligencia artificial para ayudar a redirigir a las personas que querían ayudar y a las personas que pues no sabían qué hacer en una situación, sobre todo quienes estábamos fuera de los estados, ¿no? Donde habían ocurrido el desastre. Entonces lanzamos este proyecto y funcionó bastante bien. Pero además yo creo que fue un parteaguas, al menos para nosotros, en darnos cuenta de que
la inteligencia artificial no era solo una curiosidad, no algo que pudiera haber ahí, sino que de verdad tenía el potencial para solucionar estos problemas de mucha interacción con los usuarios. Entonces, fue una experiencia muy bonita. Pudimos trabajar con otras empresas mucho más grandes y con otras personas deseosas de ayudar, y fue un proyecto pues de causa social. Oye, felicidades, Fer. La verdad que fue un gran proyecto y pues qué mejor arranque que de la compañía que ese, ¿no? Pudiendo ayudar con tus conocimientos a la ciudadanía en un momento tan crítico como el que vivimos en 2017. Fer, déjame regresarme un poco a tus orígenes. Sé que eres ingeniero en mecatrónica y que estuviste estudiando en La Salle y ganaste la medalla del hermano Miguel. ¿Qué significó para ti eso? O cómo fue que la ganaste? ¿Y cómo fue que decidiste estudiar esa carrera, obviamente, también, ¿verdad? Mira, la verdad es que la historia no es tan glamurosa como yo quisiera. La realidad es que yo soy egresado del sistema colegio de bachilleres y en su momento, mientras estaba en la prepa, pues tuve la oportunidad de asistir a concursos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, pues me hice de cierta fama, digamos, para mi edad y la universidad me ofreció una beca completa. Entonces, en ese momento yo no sabía que quería ser ingeniero. De hecho, no sabía qué quería hacer. Entonces, cuando veo pues, la Universidad de La Salle, que pues, es importante, que tiene una buena Claro, oferta académica y claro. todo, digo, no, pues yo quiero estudiar diseño gráfico, comunicación o algo así, ¿no? Y les digo, no, pues yo quiero esto. No, la beca es para ingeniería, o sea, si quieres ingeniería cibernética o ingeniería mecatrónica, no hay de otra. Y yo, pues no, o sea, honestamente yo no sabía que era ni una ni la otra. O sea, hoy en día yo lo analizo y digo, pues a lo mejor la de cibernética me quedaba mejor, pero estudié mecatrónica. Entonces, pues sí, entré con esta beca completa que hicieron el favor de regalarme y pues gracias al desempeño académico y todo lo que se fue haciendo durante la carrera, pues me fue otorgada esta medalla que pues es un reconocimiento al mejor desempeño académico en la escuela de ingeniería. Bueno, más bien es de la generación, pero Mm. sería injusto con las otras generaciones porque solo nos graduamos en ingeniería en esa Ah. ocasión. Sí. Oye, Fer, ¿y de ahí pasaste a formar Intelligent Chatbots o de ahí tuviste alguna experiencia previa profesional? Fíjate que me costó trabajo y hoy en día yo utilizo mucho esa experiencia para hablar, sobre todo con personas más jóvenes, porque yo tengo muchos sobrinos y sobrinas que hoy en día varios de ellos ya están en universidad, Sí. pero en su momento pues todavía estaban en la prepa, en la secundaria, y yo les decía que a veces uno se presiona mucho en qué quiere hacer con su vida y les pasa mucho y me pasó a mí cuando estás en la prepa, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? ¿A dónde me voy a ir? Y eso. Y sobre todo a veces nos meten mucho el miedo a equivocarnos, cuando la realidad es que la equivocación es la madre del aprendizaje. O sea, no puedes aprender si no te pasa a ti. Si te lo cuentan, no vale. Pero si tú te equivocas, el aprendizaje se queda, idealmente. Entonces, yo les digo esto, o sea, yo no escogí una carrera que yo hubiera querido, me gradué, pero no me hallaba en la industria. La mecatrónica es industria, naves, naves industriales gigantescas, robótica, líneas de ensamblaje y todo eso. Y estuve trabajando y no era lo mío. Yo soy una persona que quiero mucha libertad creativa y eso. Y siempre me gustó la programación. Yo la conocí cuando estaba en la universidad y me encantó, pero tuve miedo a entrarle. Inclusive mis amigos me decían, éntrale, éntrale. Y yo dejé pasar mucho tiempo entre que hacía una cosa y hacía otra. De hecho, también di clases en ese periodo intermedio que andaba buscando qué hacer, que eso es un tema interesante para lo que vamos a hablar Mm. después, ¿no? Claro, Eh, claro. pero pasé 4 años entre que salí y entre que me empecé a dedicar al desarrollo de software. Ahora, me dediqué al desarrollo de software por un amigo que me invitó. No es algo como que yo anduviera buscando activamente, sino que yo le externé que no me hallaba en la industria. Y dice, oye, pues pruébale en esto, inténtalo, ¿no? Yo estaba estudiando en ese momento para desarrollo de videojuegos, que es programación de software, y curiosamente el lenguaje de programación era el mismo que el que utilizaban en la empresa donde estaba mi amigo. Entonces me invitan y entro desde abajo, ¿no? Desde bien abajo, traduciendo, ni siquiera programando. Pero empecé a subir, me desempeñé correctamente y en su momento me tocó estar en el área de nuevas tecnologías, investigación de nuevas tecnologías entre 2015 y 2016 y justamente me toca inteligencia artificial. Entonces, hoy en día dices, no, pues qué suerte, pero no.
como dice Steve Jobs, es fácil verlo del presente hacia el pasado, ¿no? Pero en Sí, ese claro. momento había otras tecnologías que, por ejemplo, yo hubiera querido experimentar. No sé si te acuerdas del Kinect de Xbox, Sí, este claro, sensor de claro, movimiento, ¿no? Se le tocó claro. a uno de mis compañeros. Y había un montón de tecnologías padrísimas. Y a mí me mandan con inteligencia artificial y yo no sabía nada, pero pues me pongo a hacer experimentos y por ahí se me ocurre hacer un primer proyecto que era totalmente lúdico y decido hacer una inteligencia artificial que hiciera memes. Entonces tú le decías, oye, quiero un meme de esto y te lo hacía, o sea, te buscaba imágenes, le pegaba textos y estaba padrísimo. En ese entonces, lo más fácil para hacer un meme era buscabas una imagen, la pegabas en Paint, le ponías los textos, porque no había ni aplicaciones para eso. Y ese proyecto, pues tuvo muchísimo éxito, mucho más del que yo hubiera pensado. Llegamos a manejar alrededor de 2 millones de usuarios al mes. Y yo ahí descubrí el poder del aprendizaje de las máquinas, porque el proyecto estaba programado para español e inglés. Pero como empezaban a llegar solicitudes de otros países, lo empezamos a reentrenar en otros idiomas y después era capaz de entenderlo. Era algo increíble. Y a la verdad a mí me voló la cabeza desde ese momento. Dije, no, es que esto va a ser el futuro. Hice ese proyecto, se viralizó, pero después había que pagar la cuenta de Azure, tú sabes, ¿no? Eso no es de a gratis. En primera instancia, el que era mi jefe ahí en la empresa me dio oportunidad de hostearlo, pero cuando vio que los costos estaban subiendo, dice, no, ¿sabes qué? No se puede. Y justo ahí yo entro a LinkedIn y pongo un grito de ayuda. Le escribo, necesito un contacto de Microsoft urgente, tengo un proyecto que va a pegar. Me pasan con Paco Corona, seguramente lo ubicas de ahí Sí de lo Microsoft, conozco, sí lo conozco. y Paco me redirecciona con Aníbal Abarca, que estaba en ese momento en Microsoft, y ya le platico del proyecto, me dice, vente para acá, vamos a platicar, nos interesa mucho, y total que vamos, voy a presentar el proyecto de memes, imagínate. Y me encuentro con una sala abarrotada ahí de gente en Microsoft. Les presento el proyecto. Yo seguía pensando en mi cabeza, oye, pues ¿por qué quieren ver los memes? O sea, no es tan importante. Pues Claro, resulta que no había, pues según entendí, nadie que estuviera haciendo eso, que estuviera utilizando esa tecnología con la experiencia que yo ya la estaba utilizando. ok, Entonces me dicen, mira, esa es una tecnología pues que es de Microsoft, hay empresas pidiéndonos el desarrollo y no tenemos quién nos desarrolle. Entonces, si te ponen las pilas, pon una empresa y te ponemos el primer cliente y así tal cual. Eso que te digo fue en septiembre. En enero, Intelligent Chatbots estaba constituido. Enero ok. de 2017. No, Oye, pero ¿y sí, 2017. quién fue tu primer cliente? O sea, una vez que fundaste la empresa, ¿quién fue tu primer cliente? Fue la cadena de clínicas Sala Uno, que son cadena de clínicas oftalmológicas de Ciudad de México, Ya, que necesitaban un asistente que le ayudara a los pacientes previo y posterior a sus intervenciones quirúrgicas, ¿no? Sobre todo para no ok, saturar a los médicos. Entonces empezamos de lleno en el campo de la salud, que yo creo que es donde tiene aplicaciones increíbles. claro, Y, claro. y de ahí para acá, que son ya 18 proyectos, creo, en el transcurso de 8 años. Oye, felicidades. Y a ver, cuéntame, Fer, ¿cómo fue picharle la idea a los directivos de Microsoft para poder, o sea, a ver, me recuerdo que Microsoft tenía un programa de desarrollo de startups o de pymes. Ujú. ¿Entraste a ese programa o llegaste y le pichaste la idea a alguien y de ahí te ayudaron con el fondeo y te ayudaron con las ideas, los clientes? Sí, pues te digo, fue una llamada. A mí me impresiona lo rápido que fue, porque fue una llamada con Aníbal. A los 3 días estaba yo en Santa Fe, ahí en las oficinas, Sí, con todas las personas del equipo de Microsoft México, sí, sí, y les empiezo a platicar, ¿no? Lo que hacíamos. Me acuerdo, hay algo que a mí me encanta hacer presentaciones en vivo, porque digo, ya me ha pasado que me falle, o sea, no es tampoco como que no, pero casi claro, siempre llego con el celular, oye, les voy a mostrar esta tecnología, a ver, abran la página tal o sí, descarguen el número de teléfono, lo que sea, ¿no? sí, sí. Y en ese momento creo que lo habíamos puesto en Skype, creo que ahí estaba viviendo Memebot en Skype y en Facebook, no me acuerdo. El chiste es que les hago la demostración en vivo y les digo, a ver, saquen su teléfono y pídanle un meme en esta estructura, díganle de qué lo Claro. quieres y qué quieres que diga, ¿no? Y me acuerdo ver en el de la sala cómo volteaban esos teléfonos, se empezaban a burlar unos de otros y se empezaron a hacer memes de ellos. No, fue increíble. Y sí, estaba en ese momento el programa Bisparck, que era el que Ándale, existía en Bismarck. ese momento.
y había que hacer una aplicación, pero no, o sea, a este chico Aníbal, yo iba bien preocupado porque Memebot iba a morir, o sea, si yo no me ponía las pilas, yo no podía estar pagando lo que gastaba en Azure, Claro, porque claro. te digo, llegó a tener 2 millones de usuarios al mes. Entonces, sí, sí, era algo costoso. Eh, entonces le digo, oye, sí, qué bonito y qué padre lo que me cuentas, pero ¿sí me van a apoyar con los créditos en Azure? No, no, sí. Eso es cuestión de que nos des un correo y ya, o sea, ni siquiera me pidieron aplicar, ¿no? Rápido, rápido. Les gustó tanto el proyecto que, no sé, en una semana yo ya tenía ahí los créditos, creo que me dieron, ¿cuánto me dieron? Como $100,000 en créditos de Azure, algo así. Ok, Y la verdad es que sí, el proyecto Memebot estuvo vivo como por un año, más o menos, un poco más, pero en ese entonces estaba prohibido monetizar, porque justo lo que estaba pasando más o menos ahorita con las alucinaciones y eso, no se tenía certeza de qué podía suceder, ¿no? Dentro claro. del uso de la IA, y Microsoft no se podía comprometer a decir, mira, te estoy dejando monetizar con esto que puede ser potencialmente dañino. Entonces, el Sí, claro. proyecto nació para crear Intelligent Chatbots y así murió, ¿no? Y hoy en día siempre es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Mi esposa y yo, de qué hubiera pasado si hubiéramos podido monetizar esa cantidad de usuarios, ¿no? Y la verdad es que sí estaba padrísimo. Hemos pensado en algún momento decir, vamos a revivir ese proyecto nada más por las risas, ¿no? De hecho, tengo la Claro. base de datos todavía y así, Sí, 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 todo, pero todo el no, 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 recuerdo. sí, ya no, ya pasó su tiempo. No, y increíble experiencia, Fer, porque aparte en una época donde no se hablaba de inteligencia artificial, o sea, el concepto todavía no, aunque la tecnología ya existía, todavía no se hablaba del concepto como tal. Que digo, fue alrededor de qué, 2015, 2016, ¿no? Más o menos. Sí, fue Y en en ese 2016. momento pues, también había un boom de, bueno, como que empezaba el boom de los chatbots, ¿no? Apenas empezaban algunas compañías a lanzar algunos chatbots. Sí, pero eran poquitas todavía. De hecho, yo tengo bien Y presente las empresas que iniciaron más o menos al mismo tiempo que nosotros. Y, y no había tanto. O sea, a mí me ha tocado ver gigantes, que hoy en día son gigantes, ¿no? Como por sí, ejemplo Yalo Chat. correcto, Prácticamente surgieron al mismo tiempo que nosotros. Y hoy en día, pues ya andan en tantísimos países. Son una empresa que levantó financiamiento, hicieron cosas grandes. Pero yo recuerdo que a mí me llegaron a decir que ¿por qué? Porque la empresa se llama Intelligent Chatbots, o sea, si te das cuenta, como que es muy específico. sí, 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 Entonces, sí, pues sí había quienes nos decían, no, es que eso no va a pegar, no va a pegar, mejor hace desarrollo web o cualquier otra cosa, o abre un poco más tu panorama. Pero yo sabía que yo llevaba esa ventaja en conocimiento técnico por haber empezado antes, y me tocó claro, inclusive algo también muy interesante es que me tocó inclusive colaborar con el equipo de desarrollo del framework, del bot framework de Microsoft, sí, sí, que en sí, ese sí, sí, entonces se encontraban en Inglaterra, porque a mí me tocó descubrir algunos bugs y varias cosillas por ahí, y les pedí de favor pues que me incluyeran también ahí en la conversación por toda la cantidad de usuarios que yo estaba teniendo. Y de hecho, Memebot llegó a estar en el top mundial de chatbots por uso. O sea, sí fue algo increíble. No te voy a decir que estuvo increíble, en primer lugar, pero estuvo en tercero. Y sí fue algo, una experiencia padrísima, increíble, que sobre increíble. todo a mí me dio como mucha confianza para proyectos posteriores, porque me tocó, por ejemplo, trabajar con la Fundación Carlos Slim, que tenían un chatbot que tenía, no sé, 200,000 usuarios, ¿no? Y me decían, es que si vas a poder, o sea, si vas a saber manejar esta cantidad de usuarios, y yo, pues, oye, tuve 2 millones, ¿no? O sea, Claro, no te voy a decir que no se cayó, pero lo pude levantar. Entonces, claro, claro. sí, sí, eso me dio muchísima ventaja, la verdad. Oye, Fer, ¿y cómo fue tu proceso mental para, digo, todo el mundo te decía que no iba a jalar, que no iba a pegar eso? ¿Y cómo fue tu proceso mental para, pues, de alguna manera tienes que aferrarte a la idea para poderla echar a volar y poder continuar? Y la otra es, ¿cómo encontraste esa tendencia? O sea, o qué te hizo saber que para allá iba la tecnología, ¿no? Sí, sí, pues no hay forma, ¿no? De adivinarlo. Te mentiría si te dijera, es que yo estaba seguro que iba a funcionar. Pero lo que yo Claro, sí sabía es que era algo que me gustaba mucho, porque te digo, yo soy ingeniero en mecatrónica. Y cuando yo empecé a trabajar en desarrollo de software, en algún momento me dio miedo que me fueran a despedir, porque yo no tenía como la experiencia para llegar a otra empresa de desarrollo. Me iban a meter otra vez de junior, iba a empezar otra vez desde abajo. sí, Y en ese momento me metí a estudiar software engineering en Harvard Extension School, que es a ujú, distancia.
claro, Y yo ahí me di cuenta que las posibilidades del software son grandísimas. Y ahí es donde yo me vi, en primer lugar. En segundo lugar, habíamos querido emprender, mi esposa y yo, justamente en 2016 queríamos emprender un negocio propio y, y yo decía, es que el software es escalable, o sea, solo es cuestión de tener una buena idea. Si tienes una buena idea y logras venderla, no es lo mismo a que, no sé, quieras vender coches, ¿no? No puedes, o sea, si te piden 20, ¿cómo fondeas para comprarte 20, ¿no? claro, En el software es mucho más fácil extenderse. Y bueno, cuando yo lo empiezo a desarrollar, a mí me encanta programar. Hoy en día ya no lo hago tanto como quisiera, pero me encanta. Y yo veía todas esas posibilidades. Y el hecho de haber empezado en el área médica, yo decía, es que esto solo es un caso de uso, solo uno. claro, claro, Necesitamos realmente encontrar, pues, otros que demuestren mayor potencial. Bueno, la verdad es que también fundé Intelligent Chatbots, pero como muchos emprendedores, todavía estuve trabajando en otra empresa mientras estaba con Intelligent Chatbots. Entonces ah, también eso me permitió a mí como que ir viendo esas tendencias sin correr tanto riesgo, tanto ¿no? Ya riesgo, cuando en su momento me di cuenta, ¿sabes? Es insostenible, o sea, llamada tras llamada, claro. ya cuando andamos en proyectos, tú sabes lo que implica Sí, eso. sí, sí, claro, claro. No, y ya tenías No, clientes, como quiera, ya había clientes que ya tenías que atender, llevar sí, sí, parte de sí. la operación. Pero fíjate, dices algo bien importante, Fer, que es la pasión. O sea, creo que tu pasión por el desarrollo de software te llevó a seguir ese camino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es algo que me Fer, gusta mucho, la verdad. sé que eres un apasionado de eso y de otros temas más. Y quiero preguntarte, Fer, también durante la pandemia, sé que abriste otra, no sé si llamarle unidad de negocio nueva dentro de Intelligent Chatbots, que se llama Planea Bot. Cuéntame un poco, porque también los números que me platicaste son impresionantes y creo que el potencial de la idea que tienes, o sea, que el potencial y la idea y el alcance que puede tener es muy grande. Pues sí, mira, cuando se empieza, siempre he estado investigando, ¿no? En temas de IA. De hecho, aquí en la empresa tenemos un pequeño laboratorio con máquinas de GPUs de estos, de los rapidísimos, ¿no? Que justamente estábamos Nvidia, utilizando, sí, sí, justamente estábamos pensando para despegarnos un poquito de la nube. O sea, y sobre todo había casos de uso, por ejemplo, antes del proyecto Planeabot hubo otro proyecto que se llamaba Wikiaprendo, que la ok, idea era justo crear comunidad de aprendizaje, pero orientado hacia las y los estudiantes, así como las y los padres de familia. Entonces la idea era utilizar inteligencia artificial para, para que ellos pudieran aprender de una forma más rápida. Y eso fue justamente durante la pandemia, porque vimos cómo le estaban sufriendo los papás para ayudarle a sus hijos e hijas a estudiar. Pero un tema que nos sacan en algún momento es, ok, está padrísimo, pero ¿cómo le haces con los estudiantes de las zonas más alejadas, ¿no? mm, Donde el acceso de Internet es muy limitado, si bien se pueden conectar a lo mucho por teléfono, ¿no? Por una red 3G probablemente. sí, ¿Cómo le haces para llevar un sistema como este? Porque además, una de las cosas que ofrecía Wikiaprendo es que tú le decías, quiero enseñarle a mi hijo las fracciones. Y entonces te daba un fragmento del libro de texto de primaria de los oficiales de la SEP donde venía el tema y te lo mandaba. Y pon tú que fueran, no sé, 10 megas y a lo mejor para nosotros que estamos en una región donde el internet es de banda ancha, pues no hay problema, pero si lo mandas a una comunidad alejada, pues esos 10 megas a lo mejor, no sé, 3 5 minutos, 10 minutos. Y ahora, cuando se trataba de un libro completo, que a veces eran 200 300 megas, no, era imposible hacerlo. claro, Entonces ese proyecto se lanza y empieza a medio funcionar. El tema de la educación es complejo. Empieza a medio funcionar, pero nosotros ya estábamos haciendo los experimentos justamente para desconectar Wikiaprendo de la nube. Queríamos tenerlo en una red local con una inteligencia artificial local. Entonces teníamos nuestras máquinas. Después se viene, ya aprovechando las máquinas, iniciamos otro proyecto. Como todos en la pandemia estábamos en casa, engordando, haciendo ejercicio como se nos ocurría, dijimos, ok, vamos a hacer otro experimento. Vamos a hacer un chatbot, pero de salud mental, de ejercicio y de nutrición. La idea claro, estaba buena. claro, Y justo me toca a mí ver que estaba surgiendo el tema de la IA generativa, o sea, los inicios. Y dije, a ver, vamos a experimentar. Y entonces empecé a bajar ahí repositorios y todo lo que había público, los montamos
en las computadoras del laboratorio y empezó a funcionar. Y para mí era algo increíble porque en los chatbots originales lo más importante son las intenciones y las entidades. ¿Qué quiere el usuario y qué información te está dando para lograrlo, ¿no? Y yo decía antes, cuando logres hacer eso desconectado de la web, vas a tener un negociazo. Te la Y armaste. estos modelos de GPT lo podían hacer, o sea, modelos muy básicos lo podían hacer. Yo ya Sí, estaba pensando, no, 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 ahora tenemos que ver cómo montamos esto en microprocesadores, no sé, en cosas más pequeñas, ¿no? Pero resulta que en una situación llega mi cuñada, llega a la casa. Ella es madre de familia, es esposa, es maestra. Y quiso pasar tiempo de calidad con mi esposa, con Angie. Y yo digo, bueno, pues váyanse al cine o vean una película, lo que quieran, ¿no? Yo voy a estar trabajando. Y me doy cuenta que realmente nunca salieron, nunca se fueron. Inclusive ella se quedó a dormir en la casa y yo le digo, oye, al otro día le digo, oye, vi que te desvelaste, vi que estaba prendida tu luz, ¿qué pasó? No, es que mis planeaciones es que son para el lunes y tengo que hacer tres. Ah, bueno, pero te desvelaste, ya las acabaste. No, no, así se une. Dice. Yo, ¿cómo crees? O sea, ¿qué onda con eso? No, 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 es que son muy tardadas. Y ahí se me prendió el foco. Le digo, a ver, enséñame una. Ya me enseñas cómo es el formato y todo. Le digo, a ver, ¿me vas a ayudar? Y empecé a alimentarle la información que ella tenía a nuestro modelo local. Ajá, entonces, pues ahí todo lo que tuvimos que hacer para entrenarlo y todo eso, pues pasaron horas y todo, ¿no? Pero al claro, final le digo, mira, vamos a ir generando una planeación, pero con inteligencia artificial. Entonces ya lo fui guiando, le fui mostrando, ella me daba información y todo, y al final tuvimos un producto que era 80% parecido a lo que ella había hecho. La diferencia es que el desarrollo había sido en 20, 30 minutos, o sea, en lugar de 5 o 6 horas. No, claro, no, no, ella se quedó así fascinada. Dice, no, no, es que esto si tú sacas esto, vas a tener a todos los maestros de México, o sea, te van a agradecer, les va a encantar. Y entonces dijimos, a ver, esto es una buena señal, ¿no? O sea, nosotros queremos hacer el proyecto de nutrición, pero una persona nos está dando otro problema que existe. El de nutrición existe, pero hay muchos que lo están solucionando. Este nadie lo está solucionando. claro. Necesitamos ver qué pasa. Y le dimos, cancelamos el proyecto se llamaba Fitnessball, y entonces dijimos, pues este proyecto es para hacer planeaciones, pues se va a llamar Planeabot. Fácil, ¿no? Empezamos a desarrollarlo, metimos toda la información que había que utilizar y eso, y nos pusimos una meta, lanzarlo el 1 de mayo de 2023. 1 de mayo, porque íbamos a tener a los maestros y maestras del sindicato, del CENTE, que iban a marchar. Dijimos, no tenemos mayor oportunidad de mostrar un producto que tener a todos los maestros ahí reunidos. Fuimos, montamos un stand es muy importante mencionar que el proyecto empezó funcionando en WhatsApp, porque justamente queríamos que no dependieras tanto como del ancho de banda, que corriera pues, en casi cualquier lugar, Claro, que los maestros ya lo supieran utilizar y que no necesitaras descargar nada, solamente con un número de teléfono. Entonces nos vamos a la marcha, ahí todo el equipo, está por ahí una foto donde somos como 11 personas que estamos ahí disfrazaditos, padre, ¿no? Con nuestro uniforme les pedíamos que se acercaran, les ofrecíamos una agüita para que vinieran. Oye, mira, tus planeaciones con inteligencia artificial y no sé qué. Y todos pensaban que les estábamos vendiendo planeaciones ya hechas, ¿no? O sea, no, no les caía el 20 de que se hacían en tiempo real. Y ya les decía, a ver, pero tú de qué grupo eres y cuál es tu problemática y cómo es tu comunidad. Y ya les decíamos todo a Planeador y se los entregaba y decían, no, es que está padrísimo y les encantaba. Me acuerdo que yo esperaba subir muchos usuarios ahí y realmente no se subieron tantos, pero lo que sí tuvimos es personas reales diciéndonos que sí les estábamos solucionando algo. Y eso claro. fue muy, Feedback, muy importante. Sí, porque feedback empezamos, real, directo, directo desde los sí, maestros. sí, sí, sí. Entonces, pues empezamos con ese proyecto en mayo. En junio tendríamos como 300 usuarios ya que estaban en la plataforma. Después se viene el cierre del ciclo escolar y nos enteramos que hay otro material que tienen que ser maestras y maestros que se llaman fichas descriptivas. Mm, Planeabot ya se llamaba Planeabot, no le podemos cambiar el nombre, ¿no? Porque ya estaba haciendo famosillo. Entonces, dijimos, bueno, pues le vamos a poner otro material y lo ponemos y se me ocurre hacer un video en TikTok. Hago el video y salimos de viaje Angie y yo, nos vamos. Nos toca un accidente en carretera y nos tuvimos que meter a un hotel. Eh, y yo empiezo a ver que llegan y llegan notificaciones, oye, ¿qué está pasando, no? Pues resulta que el video que yo había hecho
en TikTok se había hecho viral. Uf, Entonces, pasamos de tener 300 usuarios a tener 3000, o sea, se multiplicó en ese momento. ya. Después me entero que unos maestros de Jalisco, que son influencers, lo habían compartido, no me habían dado atribución, pero lo habían compartido. Y yo me entero porque de repente me contacta una maestra, oye, quiero comprar créditos para Planeabot. Y veo que el número es de Jalisco. Digo, pero, oye, sí, te los vendo, pero, pues, ¿de dónde sacaste el proyecto? Ah, es que los maestros lo compartieron. Y entonces me manda la captura y veo que en su página el video llevaba como ciento y tantos mil reproducciones. O sea, estaba desatado. Bueno, resulta que los maestros me invitan, bueno, yo les contacto, les digo, mira, yo lo creé, qué felicidades, que no sé qué. Y entonces hacemos un en vivo para yo mostrarles a su gente, ¿no? A su audiencia. Y resulta que entre la audiencia, pues había personas de las autoridades educativas de Jalisco y pues me invitan al evento de educación, el más grande de allá, que se llama Recrea Academy, Mm, que reúne a 60,000 maestros, no sé cuántos, ¿no? Entre los que van en vivo, los que se conectan. Me invitan originalmente para un taller, pero cuando ven el sistema me invitan a dar conferencia también. Los dos eventos llenos de 2,500 personas en línea. Se nos cayó el sistema en los dos eventos se cayó. O sea, lo más curioso es que el primer día yo digo, no me va a volver a pasar, ¿no? Y le metí todo el poder, ¿no? Que había. Pues resulta que le metimos cuello de botella a OpenAI. O sea, ojalá. OpenAI fue el que se cayó tantito, ¿no? Con tanta Sí, claro, concurrencia que le claro. metimos de pues, casi 3,000 maestros al mismo tiempo. Fue un exitazo, exitazo. Llegamos al evento con 10,000 usuarios, salimos con 18,000. Y Órale, para no hacerte el cuento cansado, al día de hoy el proyecto empezó con planeaciones, el día de hoy hace casi 50 materiales diferentes que los mismos maestros nos han ido pidiendo. O sea, sí, todo ha sido comunicación con ellos. Son necesidades que tienen ellos justamente para reducir su carga administrativa. Es muy, muy importante. O sea, no es claro, hacer trampa, sino que hay que encontrar este equilibrio entre lo que es justo y lo que es ético, porque mucho del trabajo de la docencia se realiza en casa. Y claro. una de las métricas que nosotros encontramos ya con el sistema corriendo es que la hora de mayor actividad de nuestros usuarios es a las 3 de la mañana. Entonces, imagínate, o sea, sí es algo totalmente injusto, entonces hay que darles como herramientas. Al día de Herramientas, hoy, ¿no? sí, al día de hoy ya hemos tenido ya alrededor de 85,000 usuarios y presencia en 38 países. Entonces, No, hombre, qué como boom, estamos ¿eh? Qué boom. utilizando, sí, sí, como estamos utilizando IA generativa, pues el tema del idioma tampoco es como una barrera. Más que nada, la Claro, barrera principal es que los modelos de materiales didácticos son distintos, inclusive entre los mismos estados en el país. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Mis usuarios claro. de Colombia, de Guatemala, Venezuela, Perú, o sea, definitivamente que han encontrado que Planeabot les sirve, inclusive cuando no está hecho para ellos. Entonces, esa ha sido la historia del proyecto. Oye, Fer, es La una verdad es historia, que historia impresionante y aparte creo que le pegaste al proceso, a uno de los procesos que en la historia de la humanidad han cambiado poco, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde a través de esta tecnología de inteligencia artificial pues, nos permite incluso personalizar un poco la educación, ¿no? O sea, creo que en este caso PlaneaBot le está ayudando a los maestros para que hagan más eficiente su trabajo, ¿no? Y de alguna manera se puedan enfocar más en que su calidad y el contenido académico que den sea mejor, reduciéndoles más las tareas administrativas. Entonces es una, bueno, hombre, es una gran historia de éxito. Muchas felicidades y que ojalá que siga creciendo más, ¿verdad? Todavía. sí, sí, muchas gracias. Ha sido un tema complicado, ¿no? Porque el proyecto puede dar para mucho. El tema es que no es justo que lo paguen los maestros. O sea, y Claro, eso, afortunadamente me han invitado ya a platicar varias veces con ellos. Y es el tema que siempre sale, o sea, ok, si tanto quieres ayudar a la docencia, ¿por qué cobras tu proyecto? No, bueno, en primer sí, lugar somos una empresa, tenemos que generar. claro, En claro, segundo lugar, el costo es muy accesible. Y en tercer lugar, y más importante, tenía que iniciar en WhatsApp. Eso era muy importante, porque claro, necesitábamos evitar la curva de aprendizaje. Y justamente en la pandemia, maestros y maestras estaban dando clases por WhatsApp, ¿no? Mandaban claro, audios, recibían tareas, todo. Entonces, nosotros dijimos, a ver, ¿vas a trabajar con WhatsApp? Ok, pues recibe audios, recibe imágenes, recibe archivos. Hoy en día usamos, por ejemplo, los flows, ¿no? Los formularios de WhatsApp para que WhatsApp. la interacción sea Ujú, más sencilla. Entonces, eso hace que tengamos usuarios que, aunque no sean expertos en tecnología,
puedan estar usando la inteligencia artificial. Y para mí creo que eso habla perfectamente de la madurez de este tipo de tecnología. Porque mucha gente que han iniciado de hace poquito dice, no, es que la IA apenas va iniciando. No, amigo, la IA inició Tiene años. hace Sí, tiene mucho tiempo. 50 años. Sí, 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 a lo mejor los que van empezando ahorita, pues sí, todavía tienen por ahí dudas, ¿no? Pero los que ya tenemos recorrido, es, no, 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 hay que encontrar los casos de uso. Que Claro, sí hay riesgos, pero si sabes implementar la tecnología, se pueden aminorar. O sea, no vas a solucionar con IA todo, pero la claro, IA tiene que estar metida en tus procesos de modo que ni siquiera se vean. Hoy en día es la estrella de todo, o sea, todo le están metiendo IA a todo y claro, es la estrella. Pero el uso ideal y su madurez es cuando tus usuarios ni siquiera saben que la están usando, pero tú le estás claro. dando una mejor experiencia para lograrlo. Antes de volver al episodio, hay dos cosas que quiero pedirte. La primera, agradecerte por escuchar y sintonizar el programa cada semana. Significa mucho para las personas que lo producimos. Y la segunda, es un sueño que sentimos que apenas estamos comenzando. Si disfrutas lo que hacemos aquí, por favor, únete a las personas que ven este canal regularmente y le dieron clic al botón de suscribirse. Si te suscribes, te hago una promesa. Haremos lo posible para que el programa sea tan bueno como podamos, trayendo invitados para que logren aportar más valor a tu vida. Mil gracias y de vuelta al episodio. Oye, Feri, sé que estuviste o tuviste una entrevista con Enrique de la Madrid en un programa con ADN 40. Ay, platícame, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Qué platicaste con Enrique de la Madrid? Sobre los retos, obviamente, del proceso de enseñanza-aprendizaje y del sector educativo. Sí, pues estuvimos hablando sobre todo del tema del equilibrio que debe haber entre lo justo y lo ético, ¿no? En el caso de la docencia. El hecho de que maestros y maestras estén trabajando prácticamente de madrugada, las autoridades saben que eso no se los están pagando, pero tampoco pueden liberarles el permiso, digamos, de utilizar inteligencia artificial generativa como sea. O sea, tiene que haber un protocolo de implementación para cuidar la seguridad de los datos de los estudiantes, para verificar que la información entregada sea correcta. Tiene que haber ese tipo de regulaciones. Entonces, es muy importante que se involucren, sí, nosotros como desarrolladores tecnológicos, pero también las autoridades educativas y las autoridades políticas de nuestro país, porque esta es una realidad que ya está aquí y eso creo que es importantísimo. Justo me decía Enrique de la Madrid que él utiliza constantemente ChatGPT, que sabe que sus hijas lo utilizan, que se utiliza en las escuelas, en las carreras. Entonces, eh, no se puede ignorar. O sea, ya llegó de golpe y ahora es importante que nos comprometamos las empresas, las implementadoras de tecnología, pero también las autoridades en encontrar cuál es la fórmula exacta para implementarla y sobre todo ayudar, en este caso, a un problema que para mí es el más importante de la generación, que es la solución a la desigualdad académica, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, ¿no? Donde los Claro, países de primer mundo que tienen mayor acceso a la tecnología generan mayores experiencias o mejores experiencias, mejor dicho, de aprendizaje, mientras que los países en vías de desarrollo o las personas que no cuentan con los medios económicos, pues se siguen quedando atrás. Entonces, la tecnología tiene que venir a yo hablo de dos elementos muy importantes: empoderar a la docencia y ujú, democratizar el acceso a la tecnología. Entonces, si nosotros, que hemos sido favorecidos con la posibilidad de tener una carrera, en este caso tener una empresa, de generar tecnología, no observamos estos retos y esta realidad que existe, pues vamos a seguir promoviendo que la tecnología, en lugar de ser un democratizador, pues sea algo que incremente esta barrera tecnológica, ¿no? O sea, separar todavía más a los países más desarrollados de los menos desarrollados. Entonces, creo que ese es uno de los aprendizajes que yo me llevo de esa plática, el hecho de que no solo es la parte tecnológica, sino también que hay que cuidar mucho el tema de la regulación, el tema de la protección de los datos, para que realmente se le haga justicia al gremio de la docencia. totalmente. Y hablando de regulación y de ética, Fer, sé que también eres miembro de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial. Sé que esa alianza la dirige Alejandra Lagunes, creo que era senadora en el sexenio pasado. ¿Qué has visto alrededor de esos temas? O sea, ¿cómo estamos como país evolucionando alrededor de la adopción de la tecnología?
Y también tema ético, ¿no? O sea, ético y cómo regulamos el uso de la información. Pues mira, ha habido esfuerzos justamente por parte de la senadora y hoy en día por parte de otras figuras políticas que han tomado el tema. Se están haciendo avances, se está buscando hacer desarrollo, sin embargo, mucho se sale de lo tecnológico y entra más en lo burocrático y en el tema de hacer política. Y yo creo que ese es el tema a solucionar, ¿no? Que es algo que ya tenemos, que ya está y no podemos seguirlo frenando y frenando. Entonces, parte del hecho de la creación de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial es justamente involucrar a todas las partes, o sea, la academia, la empresa y las autoridades en un problema que nos atañe a todos y todas. Entonces, yo creo que el mayor problema ahorita pues es eso, ¿no? Que no hay como un marco que nos regule y que nos diga, pues como país estamos al top a nivel mundial. No existe todavía. Y otro problema que también no podemos ignorar es el hecho de que no generamos tecnología la gran mayoría de las empresas en Claro, México, ¿no? Sino que venimos consumimos. replicando lo que se viene haciendo en otros lugares. Entonces, también conviene para nosotros poder tener tecnologías propias, que podamos saber cómo se crearon, porque tú sabes que se habla de la IA y sobre todo el proceso de aprendizaje automático como una caja negra, ¿no? Que Claro. ni siquiera los mismos creadores saben qué está pasando dentro, cómo realiza su toma de decisiones y todo eso lo estamos dejando a empresas de otros lados, ¿no? Y Claro. obviamente, pues ellos están haciendo su negocio, nosotros les compramos, otras empresas les compran, pero sería bueno que también desde el país pudiéramos liderar un poco de desarrollo en ese sentido, porque el talento lo hay capacidad, lo que se requiere pues también es que haya incentivo, ¿no? Para hacer eso. Y yo creo que se va a dar, yo creo que las autoridades ya tienen muy visto este tema. Hemos visto avances, por ejemplo, recientemente las aperturas de los centros de datos de Amazon o de Microsoft, ¿no? En México. En Querétaro. Es avance. Ajá, a lo mejor no es el ideal, pero es un gran avance que estas empresas estén fijando también en nuestro país. Entonces ahí vamos, poco a poco, y pues esperemos que se logren resultados importantes, considerando todos los actores involucrados en la implementación, en este caso, de la inteligencia artificial. ¿Y qué rol juegas ahí, Fer? O sea, porque obviamente hablar de regular la tecnología es complicadísima, porque la tecnología cambia de un día para otro, y más este tipo Sí, de tecnología. Entonces, ¿cómo la regulas o cómo haces que el gobierno trate de hacer alguna regulación cuando la tecnología ya va 10 pasos adelante de ti? ¿Qué sí, rol pues juegas mira. tú en eso, en esa alianza? Pues yo soy parte del consejo de expertos, ¿no? Del área técnica. Ok, Afortunadamente también tengo la experiencia desde el área educativa. Entonces, eh, cuando se tocan este tipo de temas, pues es mi responsabilidad y está en mí también comprometer una opinión, dar algunas sugerencias, que se tomen en cuenta sobre todo algunos puntos que a veces las personas que no son técnicas, pues no observan, ¿no? A lo mejor solo ven lo mismo, metes información, sale información. Y a lo mejor a veces por ahí tenemos como esas dudas, ¿no? De qué está pasando por ahí, en qué momento alguien puede ver mi información, no sé, o sea, siento que a veces las personas no técnicas desconocen todo eso. Entonces es papel y responsabilidad nuestra como parte del consejo de expertos, pues solucionar por ahí algunas dudas y proponer algunas alternativas. ok. Y Fer, ¿y qué tan lejos estamos de un tutor digital? O sea, porque Planea Bot al final es como para ayudarle al docente o al profesor a armar su clase, pero ¿qué tan lejos realmente estamos ya de tener tutores digitales 100%? Yo creo que estamos muy lejos porque además eso es súper importante. O sea, sabemos que la IA está transformando empleos. Y una de las preocupaciones que tiene la docencia es que en algún momento haya Puede haber docentes que afectado, claro. sustituyan, ¿no? Pero no, o sea, estamos muy lejos todavía de eso. O sea, sobre todo porque no puedes hacer sin robarte información, sin observar al trabajo docente y eso, es prácticamente imposible que replique su trabajo. Existe creatividad, existe Claro. pasión. Por ejemplo, hemos visto cómo maestras y maestros utilizan su propio dinero para pagar, no sé, festivales o para darle comida al niñito que pues, no le mandaron comida. O sea,
existe una gran vocación por parte de la docencia y desafortunadamente las personas que no conocen o no han observado el trabajo de ellos tienen una muy, muy mala percepción de lo que significa. O sea, se dice, es que tienen muchísimo aguinaldo, tienen muchísimas vacaciones, se la pasan jugando, se la pasan de flojo, se la pasan en paros. O sea, y cuando, por ejemplo, mi mamá es maestra jubilada, se jubiló apenas el año pasado. Mi papá era maestro, mi Mm, hermana es maestra, tengo cuñados y ya, cuñadas que son. Entonces, yo he tenido esa fortuna de ver de cerca lo que significa el trabajo docente. Es un trabajo que va mucho más allá de solo responder dudas o orientar el conocimiento. claro. Se es consejero, se es paño de lágrimas, no sé, o sea, es Que un requiere trabajo. vocación, ¿no? Al final requiere mucha vocación de los Sí, sí. profesores, de los docentes. Sí, sí, sí. Lo que podemos hacer nosotros, lo que podemos garantizar es que a lo mejor no como tal sustituir su trabajo, ¿no? Pero sí puede haber una parte intermedia entre la docencia y entre el tema burocrático, el tema administrativo. Porque Claro, justamente tenemos a personas súper apasionadas que los mismos trámites les apagan esa pasión, ¿no? claro, Me acuerdo todavía en el sexenio antes del anterior en el cual se tenían que subir calificaciones, por ejemplo. Y me acuerdo muchísimo, muy clarito de mi mamá conectada a las 2 3 de la mañana porque el sistema se caía. Y decía, es que nos piden que tenemos que subir, pero yo le tengo que dar picar y picar y si le doy enviar y carga, pero después resulta que no se subió, se borra todo, dice, ahora tengo que subir todo otra vez. Entonces imagínate, o sea, personas que tienen que lidiar con 35 40 estudiantes en el salón, tenerlos preocupados por un tema burocrático, un tema administrativo, o sea, es total desperdicio de recursos. O sea, nuestros maestros deberían estar enfocadas en el aula, en las y los estudiantes, y claro, justo ahí es donde debe entrar la tecnología. O sea, no se va a sustituir, pero sí se puede optimizar. Y este tipo de tutores que mencionas que ya están saliendo, no deberían estar al frente del estudiante, pero deberían estar acompañando a un experto o experta en el proceso. O sea, seguramente personas ya más formadas o con mayor experiencia autodidacta, pues sí, podemos tomar información, pero igual lo podríamos hacer sin un tutor, ¿no? Pero las personas que de verdad requieren el conocimiento, las que están en etapa formativa, no las podemos dejar libremente con un sistema de inteligencia artificial, sobre claro, todo no supervisado, o sea, no claro, puede ser así. Yo creo que estamos muy lejos, no creo que el tema sea técnico, tecnológico, probablemente va a llegar una IA que tal vez tenga la capacidad de hacer, pero ¿qué va a hacer cuando tengas un estudiante que no ha comido bien o cuando llegue que tuvo una tragedia familiar, ¿no? O sea, claro, claro. eso no se puede simular. Claro. No, y al final yo digo que es usar la tecnología o aprovechar la tecnología para personalizar la forma en cómo las personas aprenden y a la vez ayudarle al docente o al maestro en cómo tiene herramientas para aprender más de su tema y podérselo explicar de mejor manera a los alumnos. O sea, pues creo que ahí es donde la tecnología ayuda mucho al alumno y al docente, pero no creo que, yo también coincido contigo, no creo que lo sustituya y que nunca lo vaya a sustituir, la verdad. Yo creo que la tecnología está lejos de eso. Se requiere mucha creatividad y mucha vocación y mucha pasión para enseñar. Sí, definitivamente puede estar, sobre todo en el tema, por ejemplo, de las planeaciones, ¿no? Un problema con que un maestro compre una planeación es que esta fue elaborada para otra realidad. Inclusive si fuera de la misma escuela, no son las y los mismos estudiantes quienes tienes al frente. Pero, por ejemplo, ahí le podemos decir a la IA, o sea, si me estás enseñando fracciones, eh, no me lo enseñes con pizzas cuando estamos en una comunidad de guerrero, ¿no? O sea, donde no llegan, donde ni siquiera saben lo que es una pizza. O Claro, si estamos hablando de velocidad, pues no pongas aviones, ¿no? O sea, cuando estamos en un lugar donde un niño o niña jamás ha visto un avión. Entonces, claro, justamente ahí es donde la IA generativa particularmente puede meter este tipo como de creatividad, por llamarlo así, para adecuar. Ahora, sabemos que incluso en los mismos estudiantes hay diferentes estilos de aprendizaje. Hay quienes son más de auditivos, visuales, kinestésicos, ¿no? Entonces, si durante la elaboración del material didáctico el docente le expresa a Planeabot, en este caso, cuáles son las características de su grupo, le va a dar actividades diferentes para cada uno de ellos, ¿no? O sea, la misma actividad te dice, mira, a tus kinestésicos, agrúpalos en equipo y que hagan esto, y a los auditivos hagan esto, los visuales que hagan esto. Justo ahí es donde está. Y ya no tienes al maestro rompiéndose la cabeza
claro, cuando debería estar descansando en su casa. claro. Justo ahí está la clave, ¿eh? Creo que ahí está la clave. Y creo que la tecnología, a como está el día de hoy, tiene ese potencial y ojalá que así sea y ojalá que para allá nos movamos. Fer, digo, ya me dijiste que abriste o lanzaste Intelligent Chatbots en el 2016 y ya Mm, llevas, ¿qué será? 8 años, 9 años con la empresa. Friends. Sí. ¿Cuáles han sido los mayores retos, Fer, obviamente requiere un cambio de mentalidad de ser empleado a ser empresario? ¿Cuáles han sido los cambios de mentalidad que has tenido que hacer para mantener Intelligent Chatbots por estos 8 años? Híjole, mira, yo creo que el más importante es reconocer hasta dónde está el límite de uno mismo, ¿no? Porque Importante. sí, sí, a mí lo que me encanta pues es la parte técnica y bueno, me encantaba ya casi no casi no me toca hacerla. Tengo pues, un equipo, ¿no? Que me ayuda. Claro. eh, pero también he tenido que aprender, o sea, a mí antes me costaba muchísimo trabajo tener las reuniones de venta, por ejemplo. ¿No? Y hablarles de los beneficios y todo eso. Yo me iba mucho a la parte técnica y hoy en día es, oye, es una persona que tiene una necesidad, tú le puedes solucionar esa necesidad. Entonces, pero eso me costó mucho trabajo al principio. O sea, yo estaba acostumbrado a estar en mi cueva ahí programando, ¿no? O sea, y después tener que salir a hablar con tomadores de decisión, con personas de perfiles diferentes al perfil técnico, eso ha sido un reto. Y en Y el es un reto aspecto... grande, ¿no? Ese es un reto grande. Fíjate, en el primer episodio del podcast hablaba con Rubén Navarro. Él tiene 25 años con la empresa y dice que el mayor reto es vender. O sea, al final del día, pues una de las principales tareas del director general o del fundador de una empresa es vender, salir a vender. Y tienes que estar constantemente vendiendo y aprendiendo esa capacidad de cómo vender. Sí, sí, la verdad es que sí es complicado. Afortunadamente en el giro que estábamos inicialmente, pues era B2B, entonces era hablar con personas que querían solucionar algo como tú en su momento. Claro, Eh, Ahora que estamos en B2C, es un mundo diferente, completamente diferente. nuevo. O sea, lidiamos con, por ejemplo, al día, Planeabot aproximadamente genera 1,800 materiales didácticos y no falta por ahí un maestro o maestra que se comunica al soporte técnico y que nos dice, es que no funciona, es que lo abro y no hace nada, y es que, ¿dónde está mi conversación? Y yo ya cambié de teléfono. O sea, es muy, muy, muy complicado. De repente a mí también bueno, no de repente, como en el tema de Planeamota ahí sí estoy mucho más involucrado, incluso en la parte de desarrollo. A veces me toca a mí traerme el teléfono de atención a clientes. Tenemos dos líneas y ahí estoy atendiendo, ¿no? A los usuarios. Y ellos ni siquiera saben, ¿no? Que soy yo el que los está atendiendo porque, pues, es una persona anónima, ¿no? Claro, claro, Y hay que explicarles a veces cosas muy básicas y la verdad es que también eso es complicado. Esa yo creo que ha sido la segunda transformación que hemos tenido en el desarrollo empresarial, ¿no? Primero aprender a vender y después aprender a atender, ¿no? A estar claro. directamente con un gran volumen de usuarios. Y cuando hemos tenido eventos, no, 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 o sea, No es se un dan caos abasto. completo. Sí, 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 o sea, así como vas atendiendo, te van llegando más y más. O sea, dices, es que esto es imposible, o sea, no se van a acabar, no se van a acabar. Es algo muy bonito que jamás me imaginé tener que estar haciendo, pero que afortunadamente, pues parte del proceso ha sido aprenderlo. Y Ya. ojalá, ojalá más problemas como este, o sea, y a mí Es me un han happy, es un, preguntado, es un happy problem, Fer. sí, 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 me han preguntado, y el día que te subas a un estado, ¿no? Con sus 40, 50, 60,000 usuarios, ¿cómo le vas a hacer? Pues para eso está la inteligencia artificial, ya, Claro, claro. ya Te lo tiene que ayudar a solucionaremos con soportar, él. a soportar eso. Claro, Fer, para ir cerrando la conversación, ha sido fenomenal platicar contigo. Hoy planea Bota y está en varios países, sigue creciendo y tienes planes de hacerlo, pues que el impacto llegue a más personas, a más profesores. Pero, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Planea Bot? O sea, ¿cuál sería tu visión a largo plazo? Y si pudieras soñar en grande, ¿hasta dónde quisieras llevar a Planea Bot? Y pues mira, obviamente, tenemos que ir. qué te faltaría para lograrlo? ¿Ah? Sí, mira, tenemos que ir paso a paso. Cuando yo empecé Intelligent Chatbots, me acuerdo que hubo un momento en que yo creí necesitar fondeo. Quise buscar un inversionista y me pusieron una meta de ingresos. Y cuando la logré, me dije, no, es que no necesitaba inversionista, necesitaba que me pusieran una meta.
Mm. Entonces, hoy en día me he dado cuenta de eso. Afortunadamente he tenido la oportunidad de platicar con personas que saben muchísimo más que yo o que tienen mucha más experiencia, que un recorrido grandísimo, y les he dicho, siento que tengo algo muy grande en las manos. ¿Qué debo hacer? Y me dicen, metas. O sea, no hay de otra, tienes que ponerte metas. Y qué genial que de forma orgánica Planeabot esté en tantos países, pero tienes que empezar por tu país y dentro de tu país empieza por tus estados más importantes. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que a corto o mediano plazo, mi primer gran objetivo y primer gran logro que quiero buscar es que en al menos un estado se logre la implementación de Planeabot y que no la tengan que pagar los maestros. O sea, que venga por parte de las autoridades o de las autoridades sindicales, pero que no recaiga en ellos ese gasto, porque la verdad es que cuando me han preguntado si yo creo en este proyecto, yo les contesto con algo muy fácil. Los maestros lo están pagando. O sea, personas que no tienen el dinero, el recurso económico para hacerlo, lo están pagando. ¿Por qué lo pagan? Porque lo necesitan, porque les sirve. Entonces, a corto plazo, pues es eso, ¿no? O sea, lograr que al menos en un estado se logra implementar. No es tan complicado, realmente es sentarse con las autoridades educativas, mostrarles que se van a seguir sus mismos protocolos educativos, que se utiliza la misma información de los libros de texto, hacer pruebas piloto, lanzar. O sea, no es tan complicado, ¿no? Para posteriormente tratar de llegar a la mayor cantidad de estados de México. Y la verdad es que sí me emocionaría muchísimo, inclusive antes, poder ir a otro país, porque la verdad es que es genial que me escriban de otros países para agradecerme. O sea, cuando tuve mis primeras ventas, por ejemplo, de planes anuales a Puerto Rico, ¿por Sí, qué? sí, ¿Cómo, claro. no? Sí, entonces, y ya platicando con algunos de mis usuarios les decía, oye, pero está hecho para México, ¿cómo le haces? Ah, no, mira, es que cuando me manda la planeación, yo le digo, mira, pero en lugar de esto, ponle esto. O sea, ya lo están aprendiendo a usar. Y justo ahí es donde a mí me llena de orgullo saber que sí le estamos solucionando, inclusive cuando no estuvo pensado para ellos. Entonces, sí me gustaría muchísimo llevarlo más para arriba y en el trayecto necesito encontrar pues algún co-founder que tenga la experiencia, ¿no? Para hacer esto. Eso es algo que sí necesito también, que es importante, porque hay que reconocer hasta dónde llega el conocimiento y también la Claro, experiencia propia, ¿no? claro. Entonces, yo creo que tengo un proyecto que tal vez ni siquiera yo he dimensionado, que solamente a través de redes sociales y de forma orgánica ha tenido un alcance tremendo. Y entonces solo me pregunto, ¿cómo estaría yendo con una persona con experiencia? Y hay que ponerse las pilas, o sea, porque empecé en 2016 haciendo inteligencia artificial, muy pocos la hacían en ese entonces, y desde entonces traigo una ventaja tecnológica. Pero esa ventaja se Claro. acaba en cuanto las otras empresas empiezan a agarrar experiencia, le empiezan a dar, a dar, a dar. Y es una carrera en la cual cada descanso es oportunidad a la competencia de acercarse. Entonces, no podemos parar hasta que al menos esas metas empiecen a solidificar. Identificar. Fer, felicidades, ¿verdad? Que creo que traes un propósito y el impacto de ese propósito es impresionante. O sea, ojalá que Planea Bot siga creciendo y que logres llegar a todos los docentes de todos los estados de la República Mexicana. Fer, antes de despedirnos, ¿algún consejo que le quieras dar a los líderes en tecnología? Mira, yo no soy una persona con tanta experiencia, pero yo creo que una de las cosas que para mí fue un parteaguas es saber pedir ayuda. O sea, yo creo que eso es, Muy si cierto. no hubiera pedido ayuda en LinkedIn, si no una persona, bueno, casi anónima, porque no era alguien con quien yo tuviera contacto, ¿no? Si no me hubiera contestado, si no me hubiera atrevido a hablarle a Paco Corona, si no hubiera tenido la reunión con Aníbal, no hubiera pasado nada. Si no hubiera tenido esa necesidad y sobre todo el valor de saber reconocer que las cosas no están en mi control. Entonces, más que nada, sobre todo a empresarios que vayan iniciando, porque pues, a los más grandes, pues, ¿qué les puedo decir, no? Pero los que vayan iniciando es no tengas miedo, o sea, porque la verdad es que a veces es sorprendente que uno dice es que es la persona que está director general o es la persona regional y así, y ¿cómo se dice? Las idealizas, Sí, que son superhéroes y son personas como tú, ¿no? Y sí, muchas veces, y yo quiero creer que la gran mayoría de las veces, son personas dispuestas a ayudarte, porque claro, estuvieron también por ahí y saben lo difícil y lo feo que es tener incertidumbre. Al menos la gran mayoría de las veces que yo he tenido necesidad de pedir ayuda, he recibido respuesta positiva y ha sido tanto en cosas técnicas como en consejos empresariales, ¿no? Entonces,
ese sería, yo siento que el resumen de cómo logré poner un emprendimiento y hacerlo que sobreviva durante 8 años, ¿no? Saber Demasiado. que hay que también abrir las puertas, abrir la mente a que otras personas van a saber más que tú. Mil gracias, Fer. Ha sido una entrevista maravillosa. Te agradezco por todo el tiempo y por toda la atención que has tenido. Muchísimas gracias, Rod. La verdad es que también me la pasé increíble y sobre todo poder platicar de esto que ya te diste cuenta que es algo que me apasiona muchísimo. Que te apasiona. Eh, sí, 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 pues muchísimas gracias y pues ahí estamos a la orden. Te mando un abrazo, Fer. Gracias. Un abrazo, Rod. Gracias por acompañarnos durante este episodio. Fue una experiencia maravillosa platicar con Fernando Galván. Para más episodios, síguenos en el canal. Te vamos a dejar las redes de Fernando para que lo puedas seguir y lo puedas contactar. Gracias. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen el favor de ver las entrevistas completas en YouTube no están suscritos? Cada 15 días tenemos entrevistas nuevas. Si le dan suscribir a la campanita, les estaremos avisando que ya tenemos una entrevista nueva y cada entrevistado nos deja grandes aprendizajes.